brevemente voy a hablar de la influencia de Irán, ya no tanto de China, sino de Irán en América Latina y en general. Yo creo que todos conocéis que en el último periodo, o sea, toda la guerra de Oriente Próximo, de Oriente Medio, de Israel con Hamas, fue una guerra que quien realmente estaba detrás, absolutamente detrás, o sea, el fautor de esa guerra desde el primer momento fue Irán. Irán, o sea, si podemos hablar, de hecho voy a hablar yo de Irán y finalmente Juan hablará de Rusia, porque después de los atentados del 11 de septiembre famosos de principios de este siglo, la administración Bush habló de un eje del mal, ¿no? Y hoy día podemos ver, entonces fue muy criticado esto, porque, bueno, que eje del mal, pero hoy día yo creo que sí que podemos ver un eje del mal. Es verdad que suena muy maniqueo, pero ciertamente que China, Rusia, Irán, podemos añadir a Corea, aunque es verdad que Corea no tiene la influencia que sin embargo sí que tienen estos tres países, ¿no? Habéis visto la enorme influencia de China, la importante influencia de Rusia, los cambios, los movimientos que ha habido, o sea, ya no es el mismo mundo que vivíamos hace muy pocos años, estamos en otra situación, sobre todo desde la invasión de Ucrania, y Irán se ha hecho muy poderoso en parte gracias a la invasión rusa de Ucrania, porque ha sido un país que se ha enriquecido enormemente gracias a este acontecimiento, porque le ha facilitado drones, le ha facilitado munición a Rusia y le ha facilitado cierta tecnología que es lo que está, digamos, masacrando a nuestros queridos hermanos ucranianos, porque son europeos como nosotros y están padeciendo esa situación de manera terrible, ¿no? Y ese crecimiento a Irán yo creo que le hizo venirse arriba, ¿no? De hecho, y ese venirse arriba le llevó a generar otro gran conflicto, otro importante conflicto en el Oriente Próximo, ¿no? Porque tanto Hamas como la Yihad Islámica Palestina, como el Katib Hezbollah en Irak, como las brigadas de Al-Astar en Bahrein, como por supuesto su principal milicia Hezbollah, son brazos armados de Irán, que los tiene, como los hutíes en el Yemen, que ahora mismo sabéis que Estados Unidos los está combatiendo, ¿no? Y llevan tiempo generando un conflicto también en el Mar Rojo, y es evidente la influencia de Irán en la región, en toda esta región del Oriente Medio. Ciertamente que Irán ha sufrido una fuerte derrota, porque esta guerra, el Estado de Israel ha sido muy contundente, la ha llevado hasta el final. A Hezbollah, que era su principal milicia, la ha golpeado muy duramente. Incluso hubo dos conatos de ataque directo, o sea, hubo dos ataques directos realmente entre Irán e Israel, y ahí ha quedado la cosa. Otro de los temas muy inquietantes de Irán siempre ha sido su programa nuclear. El programa nuclear de Irán siempre ha tenido en gran tensión a todos los países, a Estados Unidos, pero en general a todo el mundo occidental, y principalmente a Israel, porque Irán ya había dicho que en el momento que él tenga un arma nuclear la iba a utilizar contra Israel, y sabemos que es capaz de hacerlo decididamente, ¿no? Incluso Israel decididamente también sabe que en el momento que Irán tenga una guerra nuclear, el ataque que va a sufrir Irán va a ser directo, con lo cual eso sí que sería un cambio un cambio de nivel extraordinario, ¿no? Pero Irán no se ha conformado con esta imponente influencia en toda la región, con todas estas milicias armadas en todos los territorios, sino que ha sido también un elemento disruptor en la política
europea, por ejemplo, porque Irán ha financiado directamente a buena parte de la extrema izquierda o la ultraizquierda, eso que a muchos no les gusta que digamos que hay ultraizquierda, pero la hay. Todos sabemos que Podemos no hubiera llegado nunca a ser nada si no llega a ser por la financiación directa de Irán, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en América Latina, sorprendentemente, claro, si enseguida pensamos, a mí me dijeron, habla un poco de la influencia de Irán en América Latina, yo creo que don Francisco tiene más conocimiento de causa, ¿no? Y sobre todo porque yo creo que ahora el gobierno de Petro en Colombia sí que está sufriendo muchas influencias, entre otras ese antisemitismo que Irán ha promocionado, ¿no?, en toda la izquierda europea y sobre todo en todos los movimientos de izquierda en Hispanoamérica, o sea, ese nuevo antisemitismo ante esta guerra. Todo está motivado por Irán, que es verdad que Irán, o sea, yo no concibo como todos esos partidos y toda esa especie de progresismo o neoprogresismo actual ha recuperado fuertemente ese antisemitismo, porque realmente no puede haber cosa más contradictoria, ¿no? Pero lo que me ha sorprendido, simplemente analizando, ¿en qué países tiene Irán una fuerte influencia? Evidentemente Cuba, Nicaragua y Venezuela, los tres países que tienen regímenes comunistas o socialistas reales y además ese socialismo reciclado que es todavía peor que el original, ¿no?, etcétera. Pero también me ha sorprendido mucho que en Bolivia, ¿no?, quizás luego tú puedas, o si hay tiempo de réplica o si hay preguntas, pero sorprendentemente en Bolivia. ¿Qué intereses tiene Irán en Bolivia? Pues fundamentalmente el litio, porque lo necesita para las baterías y para algunos de los elementos de todos esos drones que hace para que los rusos los lancen contra las tropas de los defensores de Ucrania, de su propio territorio. Y el litio es un elemento que en Bolivia es importante, pero en Bolivia han entrado en todos los niveles, también en el nivel cultural, en el nivel político. Y luego Irán ha movido mucho el tráfico de drogas, es decir, tanto en América, es decir, todos estos países, tanto Nicaragua, Bolivia principalmente, pues es ahora mismo uno de los centros de operaciones importantes del narcotráfico, y Venezuela lo es, donde sin duda también Irán tiene muchos intereses por la riqueza natural de todos estos países. Ciertamente que América Latina tiene un potencial de riqueza extraordinario y como habéis visto en las exposiciones anteriores, tanto la influencia de China como la influencia de los otros países, de Rusia y de Irán, han conseguido justamente que en América Latina pues se retraiga de la anterior influencia española, que muy bien se ha dicho, y sobre todo porque sobre todo la administración Biden ha estado en eso muy despistada. Yo nunca he entendido por qué ese desinterés de la administración Biden de dejar en manos de los chinos y de las otras potencias, digamos, de todos sus amigos, ¿no?, de todas sus estas potencias autocráticas que ciertamente han formado un eje, ¿no?, han formado un eje contra Occidente, ¿no?, han dejado un poco en manos de esos países el crecimiento de ciertas políticas y de ciertos movimientos. Y con esto creo que es suficiente para ilustrar el tema, y como ni quiero quitarle tiempo a Juan, porque me interesa, Juan, que le doy la palabra ahora a él, porque él aparte es un gran especialista en política internacional, y luego me gustaría sí que hubiera un poquito de margen para si podéis hacer alguna pregunta, etcétera. Con esto yo creo que ya he dado la pincelada suficiente sobre el tema de Irán. Muchas gracias. Muchas gracias, Aquilino. Voy a intentar también que haya algo de tiempo para preguntas, que siempre es interesante. O sea que voy a ser muy sintético. Todo se puede desarrollar más. Igual algún día lo hacemos en alguna de las clases que tenemos con varios de los aquí presentes o algún seminario, pero hoy vamos a la parte sintética. No estaba previsto que lo dijera, pero el tema del eje del mal que ha salido. De alguna manera esto puede parecer que es así. Yo creo que el eje del mal sí que existe claramente. Otra cosa es que, gracias a Dios, no está organizado. Es decir, cada uno va a la suya. China va a la suya, Irán va a la suya, Rusia va a la suya. Si estuvieran organizados,
tendríamos que preocuparnos mucho más de lo que ya nos tenemos que preocupar. ¿Que nos tenemos que preocupar? Pues efectivamente sí, nos tenemos que preocupar. ¿Por qué realmente existe este gen del mal? No tanto porque tengan, digamos, coherencia ideológica. Vamos a ver, un islamista, un chino y un ruso, en principio no tienen muchos puntos de contacto, pero sí que tienen una cosa, tienen un enemigo común. El enemigo común se llama Occidente, encabezado, por supuesto, por Estados Unidos de América, seguido de Europa y seguido de territorios que tradicionalmente han estado alineados con ellos, y Iberoamérica claramente es uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a actuaciones? Que en Europa básicamente, como ha dicho Eduardo, piensan, vamos a ver, los europeos ya se autodestruyen solos. Es decir, en lugar de dedicarse, por ejemplo, a luchar contra nosotros, defensa, temas tecnológicos, informáticos y demás, pues con su historia de una sociedad subvencionada, subvencionamos todo, lo de aquí, lo de más allá, incluso a la gente que no sea europea, también subvencionamos a todo el mundo, no son importantes, estos ya se autocontrolan solos. Iberoamérica es diferente, ahí podemos controlar, y además hay algo que en Europa no hay, que es recursos naturales. Y eso sí que les interesa mucho absolutamente a todos, fundamentalmente a los chinos, desde luego, fundamentalmente a los chinos, pero también a los demás. Entonces, hecho esta previa, vamos a entrar en el tema que me corresponde, que es Rusia y su influencia en Iberoamérica. Lo primero que tenemos que entender es cómo está Rusia, qué es Rusia y cómo está Rusia. Porque si hablamos de Rusia en la época de la Guerra Fría, a todos nos entraban escalofríos. Yo no lo viví porque era muy pequeño, pero bueno, buena parte de mi familia, lo explicaron luego, pasaron 13 días en octubre de 1962 al borde del ataque de nervios porque se intuía la Tercera Guerra Mundial y además guerra atómica. ¿Vale? Entonces, pues Rusia, de hecho, fijaos que los rusos ya eran buenos en la desinformación porque Estados Unidos pensaba que el arsenal ruso era más potente que el suyo. Y no era verdad, no solo era verdad, era mentira flagrante, pero lo pensaban. Si tú piensas que tu enemigo está más fuertemente armado que tú, tomas precauciones, ¿no? O sea, en ese sentido, la desinformación, que como veremos es la clave de la actuación rusa en Iberoamérica, China, Irán han intervenido de otras maneras, los rusos solo pueden intervenir en una. ¿Y por qué? Pues básicamente por su situación. Rusia es un país, como sabéis, gigantesco, evidentemente, tiene gas, tiene petróleo, todavía tiene un ejército grande en cantidad que no en calidad, también gracias a Dios, y los ucranianos afortunadamente están vivos todavía porque el ejército soviético no es realmente muy bueno, si no ya veríamos lo que hubiera pasado, pero tienen una economía ligeramente superior a la española. Estos son datos de PIB. No, es que Rusia. No. Rusia realmente tiene una economía muy, muy deprimida. ¿Por qué? Porque tiene un modelo que está basado esencialmente en el petróleo y gas que tienen, y es verdad también vender armas fundamentalmente a algunos países iberoamericanos. Tiene una tendencia clarísima, no clarísima, son los reyes del oligopolio, básicamente. Su sector industrial no se moderniza desde 1989, han pasado 36 años. El nivel de corrupción es inimaginable y, por supuesto, los rusos que tienen dinero prefieren invertirlo en sitios más seguros, es decir, fuera de Rusia. Si sumáis todo esto, estamos en una economía realmente de lo que en su día hubiéramos llamado país, no diría subdesarrollado, pero sí en vías de desarrollo. No es claramente una economía desarrollada. Para influir en el mundo, el tener mucho dinero, una capacidad económica importante, es necesario. Por eso China realmente es el agente más importante, porque tienen lo que hace falta. Con dinero puedes sobornar, puedes invertir, puedes comprar, puedes hacer lo que quieras. Los rusos no lo tienen y tienen que hacer otras cosas. Entonces, vamos a ver de forma muy sintética cuál es la influencia en distintos elementos. Ante todo, diferenciemos Iberoamérica en dos packs con respecto a Rusia, que es fácil de ver, porque ha habido dos resoluciones de Naciones Unidas condenando a Rusia. En primero, en el año 2022, se condenaba la invasión y en el 2023 se solicitaba la retirada de las tropas rusas. Esto llegó a Naciones Unidas, se votó.
¿Qué hicieron los países iberoamericanos? Votaron a favor, excepto algunos que se abstuvieron. Se abstuvo Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. En la primera votación, Venezuela ya votó en contra, obviamente, no puede hacer otra cosa. Al final, como dice el refrán catalán, qui paga mana, el que paga manda, y por lo tanto, tonterías las justas. En la segunda, en el 23, se mantuvo esto, simplemente Nicaragua pasó de la abstención al voto en contra, ¿vale? Este es el escenario. Por lo tanto, tenemos un grupito de países que no es que estén alineados, es que básicamente son dependientes. Y otro grupo de países en los que les gustaría influir para acercárselos. Y aquí realmente es donde Rusia es peligrosa, porque estos otros países son formalmente democracias y por lo tanto se vota. Y los votantes utilizan informaciones para decidir su voto. Y los rusos son realmente maestros precisamente en esto, en desinformar, no en informar, todo lo contrario. En desinformar, se ha hablado aquí, pues conseguir que se vote a los candidatos de sus partidos que en su momento ya no darán pie a las elecciones democráticas. Miremos el caso de Nicaragua, país que después de una revolución se convierte en democrático y ahora en estos momentos pues ya tenemos Corea del Norte .02. Ya el presidente ha decidido nombrar a su esposa vicepresidenta y supongo que su hijo pues será el presidente y su nieto. En fin, ya han decidido que para qué nos vamos a complicar la vida, ya que mandamos nosotros ahora, pues para qué vamos a hacer elecciones. El objetivo era que mandáramos. Ya que mandamos, pues han acabado las elecciones. Mandamos y punto. Entonces, fijémonos. Desde el punto de vista político, ¿qué ha hecho Rusia en Iberoamérica? En primer lugar, ha firmado muchos acuerdos bilaterales y también de foros multilaterales. Es decir, en estos momentos un ruso lo tiene muy fácil para ir a cualquier país iberoamericano sin visado, ¿vale? Esto parece una tontería, pero no lo es, porque el visado, como sabéis perfectamente, hay que solicitarlo y te permite discriminar si esta persona sí o no, conviene que entre o no. A lo mejor se dedica, pues es un espía o es una persona, un periodista que está preparado para falsear informaciones, etcétera, etcétera. En segundo lugar, realmente se han hermanado las relaciones en gobiernos que básicamente tienen una característica, son todos anti-Estados Unidos. Cuando están encantados de la vida. Llega Rusia a hablar con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Bolivia, sobre Estados Unidos, y todos coinciden en lo esencial, es el enemigo a batir. Por lo tanto, pues el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿eh? Es un hecho relativamente conocido. Las relaciones militares. Las relaciones militares funcionan en una doble vía. Por un lado, venta de armas. Tiene armamento. Hay que decir que en general es un armamento no demasiado sofisticado, si lo comparamos con el que manejan en otras zonas del mundo. Y es verdad que hoy por hoy, al menos armamento, básicamente se lo están vendiendo sobre todo a Venezuela y a Nicaragua, ¿no? De hecho, en realidad, curiosamente, aunque en teoría son amigos está pasando lo mismo que con China. Es decir, sacan más partido de la relación Rusia por la venta de sus armas que por lo que les pueda comprar a venezolanos y a nicaragüenses. Los venezolanos le podrían vender petróleo, es lo único que pueden hacer, pero los rusos ya tienen. Entonces, ¿qué les van a vender? Pues prácticamente nada, en definitiva. A nivel de relaciones económicas, podemos diferenciar en dos bloques. Lo que es comercio y lo que es inversión. En comercio, obviamente, petróleo, gas, fertilizantes también, y algunas materias primas realmente las vende Rusia, Iberoamérica, y compra sobre todo materias primas. En cuanto a inversión, realmente están invirtiendo solo en dos sectores, los que ellos conocen mejor, básicamente petróleo y gas. Pero atención, porque precisamente para preparar con mayor precisión la charla de hoy estuve mirando por ahí, y resulta que también están metidos en la construcción de plantas nucleares en Argentina, por ejemplo. No para crear bombas atómicas, para generar energía nuclear. Pero bueno, están ya entrando en la inversión, ayudando a construirlas y entrando en la inversión. Por lo tanto,
intentan hacer lo que pueden, no hacen más porque, insisto, no tienen capacidad económica de hacer más, hacen lo que pueden. ¿Qué hacen en el tema del soft power? En el soft power también hacen lo que pueden. Hacen daño, evidentemente, pero no tanto como pueden hacer, por ejemplo, pues chinos e iraníes. Están trabajando bastante el tema de cultura e idioma. Es verdad que no tiene el atractivo que puede tener pues, un Instituto Confucio, porque al final el mandarín es la lengua más hablada del mundo. China es la primera potencia, de hecho, económica ya del mundo, y por lo tanto tiene un interés. Hablar ruso no tiene tanto interés, y mucho menos en países que estén tan alejados, pero están dando becas, haciendo intercambios de alumnos, etcétera, etcétera, y empezando a crear centros culturales. Donde sí están efectivamente muy activos, como ha dicho el vicepresidente Santos, es en el tema de medios de comunicación. El Russia Today, la versión española del Russia Today, es una de las principales fuentes de desinformación para la población en general y la base con la cual los partidos radicales de izquierda construyen sus discursos. Y en esto no hablo ya solo de Iberoamérica, sino hablo de la madre patria, exactamente igual. Y donde son evidentemente los maestros es en lo que ahora se llama, sabéis que siempre hemos dado algún término anglosajón, hemos hablado del hard power, el tema militar, relativo, soft power, y ahora vamos a hablar del sharp power, es decir, información y redes sociales. Ahí sí, ahí realmente son especialmente buenos. Fijaos que ya lo eran en el año 62, cuando ni siquiera había internet, ni móviles, ni redes de comunicación, ni nada que se pareciera. Ahora se han sofisticado mucho. Como sabéis, estas cuestiones dependen en buena medida de las matemáticas, y si tenéis una cierta inquietud y analizáis los nombres de algunos de los mejores matemáticos del mundo de las últimas 4 o 5 décadas, muchos de ellos son rusos. Yo siempre sostengo la teoría que hay, digamos, 2 nacionalidades especialmente dotadas para la matemática. La India, los hindús, los indios de la India, y los rusos. Los mejores matemáticos suelen salir de ahí. Ellos son verdaderamente muy buenos en esto. Han influido en cosas tan increíbles, pues como os he dicho, como las elecciones catalanas. Las elecciones catalanas. Imaginar si no les va a interesar influir en las elecciones de Colombia, de México, de Ecuador, de Argentina, de Chile. Claro que les interesa, pero muchísimo. Y diréis, ¿y qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? O sea, ¿qué consiguen con ello? Pues básicamente desestabilizar. O sea, Rusia no tiene ningún interés económico específico, por ejemplo, en Cataluña. El objetivo es, desestabilizando Cataluña, desestabilizo España. España es uno de los 4 países más grandes de la Unión Europea. Desestabilizando España, desestabilizo la Unión Europea. La Unión Europea, digamos, es el segundo poder del mundo occidental después de Estados Unidos. Este es mi objetivo, básicamente. Entonces, no aportan nada, pero hacen un juego que, por otra parte, va muy bien para China e Irán. Va muy, muy bien. Pero no, este trabajo ya nos lo hacen ellos, que además son maestros en la materia. Entonces, la situación, verdaderamente, es, si no nos la tomamos en serio, es muy complicada. Porque pensar que las democracias liberales son muy endebles para luchar contra las autocracias. Las autocracias tienen un liderazgo clarísimo. O sea, nadie duda de quién manda en China, nadie duda de quién manda en Irán y nadie duda de quién manda en Rusia. ¿Quién manda, por ejemplo? Bueno, y ahora en Estados Unidos también nadie duda de quién manda. ¿Pero quién manda, por ejemplo, en un país europeo? Bueno, podemos decir, vale, pues el presidente de gobierno que hay ahora, pero es que a lo mejor el año que viene o dentro de 2 años será otro completamente distinto. Y sobre todo, cuando manda en función de que en cada votación acumule los votos suficientes en el Parlamento para aprobar una determinada ley. Y a veces lo consigue, como sabéis, y a veces no lo consigue. Y hay sorpresitas de vez en cuando en todo esto, ¿no? Por lo tanto, jugamos en contra. Jugamos en contra. Entonces, hay que defender al máximo, verdaderamente, estos regímenes, si se cree que merece la pena defenderlos, y para esto hay que luchar contra las injerencias, en este caso estamos hablando de Iberoamérica, que tienen estas 3 autocracias. Es muy difícil luchar contra los chinos porque
Desgraciadamente, la mayoría de economías iberoamericanas no son muy fuertes, en particular la capacidad para llevar a cabo inversiones complejas es muy limitada, y si vienen los chinos con cantidades increíbles de dinero, es realmente muy difícil decirles que no. Luego, como ha dicho Eduardo y como ha dicho Carlos, se lo cobran. La trampa de la deuda es el gran invento de los chinos. Con esto están consiguiendo pues, bases, por ejemplo, en todo el mundo, la de Djibouti, sin ir más lejos, absolutamente estratégica para el Índico. Todo es trampa de la deuda. Es verdad que eso solo lo pueden hacer ellos. Irán y Rusia, como no tienen capacidad para dejar grandes cantidades de dinero, no pueden hacer nada más, pero hacen su trabajo. Y los rusos están totalmente centrados en esto. Se ha dicho, porque he leído bastantes artículos sobre el tema, incluso analistas geopolíticos serios latinoamericanos, no hay que preocuparse demasiado, porque además hay una gran distancia geográfica entre nuestro continente y China, Rusia e Irán, están muy lejos. Hay diferencias culturales, evidente, el tipo de cultura hispánica, ibérica, es muy diferente a la suya. Hay diferencias religiosas, en general los países iberoamericanos son bastante religiosos, muy practicantes, en concreto, además, católicos, y por lo tanto no hemos de preocuparnos. Esto al final no les interesa. Esto es una visión simple del entorno geopolítico. La geopolítica es mucho más compleja que todo esto. No vale, como decíamos hace un rato, mirar a ver qué pasa el día de mañana. Tienes que pensar en la década siguiente o hace 20 años. Lo que está pasando ahora, realmente, en el caso de Rusia hace menos, pero en el caso de China estaba planificado hace 30 o 40 años. Esa es la realidad. Entonces, quizás nosotros ahora en Europa vamos al día a día, vamos solventando los problemas a medida que aparecen. Iberoamérica va solventando los problemas a medida que van apareciendo, pero fijémonos que todas estas intervenciones realmente no tienen nada que ver con la cercanía o proximidad física. Y la que me toca a mí, la de Rusia, desde luego, nada. Un tema tecnológico y de información. ¿Vale? Absolutamente. Son capaces de hackear cualquier cosa en cualquier momento. De hecho, ahora mismo igual está escuchándolo alguien, por allí, los sucesores de la KGB. No penséis que es broma. Yo en el año 19, yo había ido muchas veces a Rusia sin problemas, y en el año 19 fui una vez y acaba de dar una conferencia sobre el tema, en este caso la influencia de Rusia en Europa, digamos, no muy positiva para ellos. Y yendo con el visado, tuve bastantes problemas para entrar y, lo que es más grave, muchísimos más para salir. ¿Vale? Con lo cual, no sé si me voy a plantear ir en breve a Rusia, y me voy a dedicar quizás a analizarlo un poquito más a distancia, para que la cosa no se compleje demasiado. En definitiva, por lo tanto, es una influencia no tan vistosa ni tan visible como la otra, pero ojo, porque, insisto, en sistemas democráticos, con sufragio universal, la información es la clave. Si la gente se acaba creyendo determinadas cuestiones, por ejemplo clásico, pues que Ucrania atacó a Rusia, que hay mucha gente que se lo cree. Si te crees esto, a partir de ahí te puedes creer cualquier cosa, ¿no? Evidentemente. Por lo tanto, el futuro, que básicamente os va a afectar más a los que estáis en la parte esta de la sala que a los que estamos en la mesa, requiere que os toméis todo esto muy en serio. Y en especial, todos los estudiantes que hay aquí, que yo conozco y sé que hay muchos que sois originales de países iberoamericanos, porque, bueno, ya veis que estáis en la diana, y por lo tanto, pues algo habrá que hacer para defenderos. Muchísimas gracias.